¿Cómo están? ¿Descansaron? No, yo tampoco. ¿Qué es eso? Es que vayan a las tablas y sean capaces de traer la información. Ese es el objetivo uno y más importante. El segundo objetivo es que un poco, que entiendan el concepto que está detrás ahí en los datos de la tabla. ¿Ya? Pero lo primero es que sean capaces de sacarme los datos entrando por presión o entrando por temperatura. En cualquiera de los tres tipos de tablas. ¿Ya? Entonces hay que entender el concepto que está detrás. Por lo tanto, para mí este archivo es de repaso. ¿Vale? Porque ¿De este archivo entra en la prueba algo? ¿Sí? ¿Todo? todo. En la otra, en la 2. ¿Vale? Pero es que en la prueba 2 esto ustedes es una herramienta, ¿no? ¿Ya? En la prueba 2 esto es una herramienta, o sea, la materia les va a pedir que obtengan los datos. ¿Ya? Los ejercicios les va a pedir que tengan los datos. Entonces, prefiero que repasemos rápidamente estos conceptos para que después no me queden mirando así con cara de... Y después se ponen así cuando tienen que hacer la encuesta y dicen: no, es que este profesor es terrible malo, no enseña bien, no lo queremos. ¿Ah? Y así empiezan: no, malo. Y de repente así llegan a gritar tanto que el director dice: ya, no te creo. Porque eso es infantilismo. Si el juego es de a dos, ustedes y yo. Yo lo digo porque ya están en el séptimo semestre y supongo que ya tienen la memoria suficiente para poner un comentario maduro. O sea, con base, con fundamento, si lo quieren tirarle flores o lo quieren tirar bajo tierra, con fundamentos. ¿Ah? De repente está todo el curso, miráis la estadística y todo está muy buenas opiniones del profe. Y hay uno solo que lo hace zumbar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se entiende, no? Ensañamiento, pero de una persona, porque el resto está tirándole flores. Ahora se lo digo no por mí, pero también por mí. Pero como coordinador de especialidad, yo también veía las observaciones y a suerte el director igual es criterioso, digamos, en ese sentido muy criterioso. O también se ve a veces que hacen pega un profe y resulta que el problema era del laboratorio o el taller, y el laboratorio del taller no tiene algo que debería tener para una buena clase, y hacían peor al profe. Así que tiene que ir el profe. O sea, si quería ser pebre, te lo indica. ¿Sabes qué? Faltaba esto y esto en el taller. Pero no culpía al profe por lo que falta en el taller. Esa es la madurez. Y otros que lo culpan porque no estudiaron ellos. Ustedes han escuchado el comentario del profe, la nota que me puso. ¿Cómo la nota que me puso? No, la nota que te sacaste. No es lo mismo. ¿Viste? Este es un atraso a la italiana. Bueno, ese era el comentario que supongo que a esta altura ya del partido todos tienen la madurez para hacer una crítica constructiva. Eso. Bien, entonces, ¿cuál es la crítica constructiva? Profe, sí, lo vimos en termo 1. ¿Y cuál es la crítica? Profe, ¿sabe qué? En realidad no me acuerdo tanto. Bien, ok.
Por eso lo repasamos. Bien, dice, hay muchas situaciones prácticas donde dos fases de una sustancia pura coexisten en equilibrio. Cuando yo era estudiante, esta cuestión me caecí como 1000 veces, porque me lo pasaron, las fases me las pasaron ramos que eran de tipo metalúrgico. ¿Ya? Entonces, ¿qué fase? Y en el colegio te habían dicho los estados, sólido, líquido y gaseoso. Claro, de verdad que esos estados son fases. El problema es que el concepto es más global, ¿ya? Es mucho más global. En el acero ustedes dicen acero austenítico, acero martensítico. ¿Le pasaron algo con ciencia de los materiales? ¿Sí? Entonces cuando dice acero austenítico, acero martensítico, el viejo toma un trozo de acero, lo corta, lo pule y lo pone en el microscopio. Y entonces te muestran una cosa así medio extraña, así, que te dice que son cristales, ¿ya? Y aparecen así como unos puntitos, el otro sale como unas líneas así medio raras, otro más oscurito, otro más clarito. Esos son fases. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir que es, por ejemplo, el agua. Entonces, tú puedes tener agua con hielo. Entonces, en lo que está en estado líquido le llamamos agua. Y lo que está en estado sólido lo solemos llamar hielo. Ahí podría decir que hay dos fases. Listo. Porque tú ves en la misma sustancia, pero que cuando tú la observas, tiene características distintas. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces en el acero, cuando los viejos te hablan, oye, pero ¿cómo todo es acero? Pero ¿qué una fase martensítica, una fase austenítica? ¿Qué es eso? Ah, lo que pasa es que yo me acuerdo que entonces que el acero era hierro y un porcentaje pequeño, y tiene que ser pequeño porque si no cambia de nombre, de carbono. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cómo se combina ese porcentaje de carbono con el hierro da esta característica. Y si se combina de otra forma, da esa característica. Y si se confirma de otra forma, da otra característica. Ah, entonces la cosa no era tan sencilla, no era tan sencilla. Por ejemplo, si aquí tengo un átomo, otro átomo, ¿cierto? Y si yo miro así, es como que está formando un cubo, ¿ya? Entonces, se distribuyen así están distribuidos los átomos de hierro. Pero si el átomo de carbón se pone aquí en el centro, toma un aspecto este. Y si el átomo de carbón se pone aquí en las paredes laterales y se ponen dos, toma otro aspecto. Entonces, en el fondo, la fase habla de cómo se estructura a nivel atómico los distintos átomos. Por eso que ustedes hablamos de el grafito, ya han escuchado hablar del grafeno, ¿cierto? Pero los dos son átomos de carbono. ¿Y entonces cómo te lo explicáis? Los dos son átomos de carbono. Grafito, que incluso lo usan para mezclado con grasa, para lubricar. También el grafito está en los sellos mecánicos, como sello de sello mecánico para la bomba, ahí te meten el grafito. ¿Y esto de grafeno qué es? Un reordenamiento de los átomos de carbón, del mismo átomo de carbón, pero se ordenan de manera distinta. Y cada ordenamiento le da una propiedad diferente y un aspecto diferente muchas veces al material. ¿Ya? Entonces, fase se refiere a cómo una misma sustancia atómicamente se organiza, se estructura, la misma, pero puede tomar formas distintas. ¿Ya? Y ese ordenamiento cambia la situación. El ejemplo más brusco de esto es el diamante. ¿Qué es lo que es el diamante? Carbón. Y tú miráis un pedazo de carbón palazado y miráis un diamante y no se ven para nada igual. O sea, es una cosa pero radicalmente diferente. El carbón palazado lo rayáis, el diamante casi no lo podéis rayar. Y segundo, que por lo caro que sale no lo rayaría. Entonces, esas son las fases. Puede ser una misma sustancia y sus átomos se ordenan de manera distinta y el aspecto que da es diferente. Y las propiedades que tiene física son diferentes. Ahora, también puede ser dos sustancias, como en el caso del acero, hierro con carbono. O como en el caso del agua, una sustancia.
¿Ya? Ahora también, ¿qué es lo que llamamos una sustancia pura? Claro, si yo te dijera puros átomos de hidrógeno, es puro. Tú me dices puro, porque es puro átomo de hidrógeno. Yo digo puros átomos de oxígeno. Ah, puro, porque puro átomo de oxígeno. Pero ¿y la leche? La leche recién salida de la vaca es pura, ¿no? ¿La consiguieron pura o la consiguieron una mezcla? Se consideraría pura. Tiene una serie de sustancias, una serie de moléculas, pero son esas moléculas de grasa, de agua, de lo que tiene, están uniformemente distribuidas. Y son esas distintas variedades de moléculas en su proporción adecuada las que forman la leche. Entonces eso sería puro. A nosotros sería puro. Como quien dice una materia prima específica, ¿cierto? Entonces, ahí están un poquito las dos palabras que son importantes dejarlas de inmediato aclaradas, ¿ya? Como dice, hay muchas situaciones prácticas donde dos fases de una sustancia pura coexisten en equilibrio. El agua, por ejemplo, la más fácil que tenemos acá. Agua, si no tiene ninguna otra cosa disuelta, sería una sustancia pura. Por ejemplo, el agua, si yo le echo jugo o suco, deja de ser tan pura. O sea, sí tendría cosas disueltas, pero también hay cosas que podríamos cuestionar eso. Bueno, pero esas son como las dos palabras importantes que tiene que como tratar de masticar en este minuto, las fases. Ahora, para lo que a nosotros nos interesa, las fases básicamente, ¿cuáles serían? Líquido subenfriado, vapor sobrecalentado y líquido saturado. Y el líquido saturado, contraparte, sería el vapor saturado. O sea, líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla, líquido saturado, vapor saturado, y luego vapor saturado, 100% vapor saturado, y luego vapor sobrecalentado. Serían distintas fases, y en el caso al medio una mezcla de fases, pero son fáciles. Agua prácticamente en el estado de evaporación, agua evaporándose mezclado con, o sea, vapor y agua por evaporarse sería la mezcla. Vapor saturado es un vapor que se acaba de evaporar la última gota de líquido. Y vapor sobrecalentado, o sea, un vapor que hace rato ya se evaporó y la temperatura está subiendo por sobre la temperatura de saturación. Entonces, esa sería nuestra sustancia. Nuestra sustancia en este caso va a ser H2O. ¿Y por qué tengo que decir H2O? Porque hay que ver, está como líquido saturado, está como vapor saturado, está como vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cuál es la sustancia pura? H2O, que va a estar en distintas fases, ya en distintas formas, pero sigue siendo H2O. Si digo agua estoy mal, porque estaría refiriéndome a una fase de esa sustancia que es H2O. Y además, al final, hay otra cosa más. Los diagramas termodinámicos hablan de un punto donde en el fondo se producen flachazos. Es decir, no hay una etapa clara de transformación en que el líquido se empiece a evaporar, sino que del líquido se pasa a vapor. Flachazo. ¿Ya? Pero en ese nivel, la parte científica la tiene clara, pero en ese nivel casi no se diseñan calderas. ¿Ya? Porque es muy complejo manejar eso desde el punto de vista de una ingeniería tradicional. Agarrar planchas, cortarla, soldarla, arreglarla y formar tu caldera. Entonces, el flachazo es como que lo dejamos de lado y todo lo que nosotros vamos a repasar acá es a nivel más estándar, o sea que hay una etapa que tú ves líquido con vapor y de a poquito el líquido se va transformando en vapor. Entonces es como una ingeniería clásica de las calderas, pero el flachazo, lo dejamos antes, ¿ya? ¿Y qué otro estado más existe? Plasma. Tampoco trabajamos mucho con eso.
En la ingeniería clásica tampoco. Eso no quiere decir que no haya gente que esté trabajando en plano. Sí. Bien, entonces, bueno, palabras importantes aquí, sustancia pura. Entonces, ustedes lo que tienen que entender cuando es sustancia pura, una sustancia que es homogénea, a la cual tiene un exclusivo nombre, no tiene ningún otro nombre más que atribuirle, y que es homogénea. Por eso le da el ejemplo la leche. La leche es un conjunto de moléculas. Dice leche semidescremada. Ahí tiene una molécula, la de las cremas, que la apartáis, pero eso es la parte de la leche. O sea, la leche como sustancia pura tiene crema. Entonces, ¿qué pasa en la planta? Le quitan la crema. Pero también tiene agua, ¿no? Sin embargo, nosotros decimos leche, y leche recién sacada de la vaca, o leche procesada. Pero para mí es una sustancia, mientras no tenga contaminantes, mientras no tenga cosas que le haya agregado, es una sustancia pura. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos basamos en el tema del vapor? Primero porque en las plantas de fuerza, las plantas donde se generaba la electricidad, se ha trabajado mucho tiempo con turbinas a vapor. ¿Ya? Pero hay que recordar que lo que estudiemos para el vapor o repasemos para el vapor es el mismo comportamiento que para el refrigerante que va a tener los sistemas de frío, llámese amoníaco, freón y otros, que no me acuerdo. Pero tiene el mismo comportamiento y eso es lo importante, que el repaso de acá se les tiene que quedar grabado para las dos pruebas siguientes, porque lo vamos a usar. Quizás con distintas estrategias al momento de sacar los datos, pero las ideas son exactamente las mismas. Entonces, lo primero, primer concepto de repaso, líquido comprimido, ¿ya? Y líquido saturado. Líquido comprimido o también llamado líquido subenfriado. Bien, entonces dice, considera un dispositivo de cilindro émbolo que contiene agua líquida a 20 grados Celsius y a una atmósfera de presión. ¿Ya? En estas condiciones, ¿ustedes saben qué presión tenemos acá en este minuto? 9,6. Una atmósfera. 760 milímetros por metro de mercurio. ¿Ya? Una atmósfera. O 101,033 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. O 10,3, ahí me confundí. Creo que era 10,3 o 10,0, por ahí, por ahí. Entonces, eso es una atmósfera. Por lo tanto, si yo en este minuto traigo un vaso de agua y lo pongo acá, a lo mejor ese vaso está a 20 grados Celsius. Y aquí está la presión atmosférica. Entonces, pregunta, a esa temperatura y presión, ¿el agua hierve? No, ¿cierto? Entonces, si yo lo tengo así, ¿cuántos grados tengo que aumentar para hacerlo hervir? 80 grados más, es un mínimo, tengo que subir 80 grados. Por lo tanto, podemos decir que este líquido está a punto de evaporarse. No. Eso sería un líquido comprimido o líquido subenfriado. Es decir, que no está a punto de evaporarse, está lejos de la temperatura de evaporación para la presión en que está. Entonces decíamos que cuando la gente dice que el agua lleva a 100 grados, falso, 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 falso. Y si la temperatura hierve menos. ¿A cuánto lleva una atmósfera? 100. A 100. Eso es lo que hay que decir. El agua lleva a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. ¿Y si la sube a 5? 5 qué? 5 veces la atmósfera. Ah, pero espérate un ratito, más rato conversamos eso. Pero estamos claros, entonces, lo que siempre hay que decir, lo que ustedes ya no pueden decir el agua hierve a 100 grados Celsius. Tiene que decir el agua hierve a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. Porque si usted la sube a 2 atmósferas, la temperatura de ebullición aumenta. Y si la sube a 5, vuelve a aumentar la temperatura de ebullición. Entonces hay que especificar a qué presión usted está hablando. Y eso es parte de lo que tendría que estar clarito del curso anterior. Es decir, presión y temperatura de ebullición y presión es una dupla.
es un matrimonio. No puedo hablar de una sin la otra. ¿Ya? Entonces, por eso que en este caso del ejemplo tengo puesta la presión y tengo instalada la temperatura. Si estoy lejos, entonces, para una atmósfera de presión, la temperatura a la cual esto va a ebullir es 100 grados Celsius. Por lo tanto, si estoy a 20, o sea, estoy lejos de la temperatura de ebullición para esa presión, hablo que la sustancia estaría como líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Ya? Entonces, ahí doy ese término. Estoy lejos de la temperatura de ebullición para esa presión. Por lo tanto, puedo hablar tranquilamente que estoy con un líquido comprimido o subenfriado. Ahora, por lo tanto, cuando uno está en esa condición, yo le puedo agregar calor a mi agüita o a mi sustancia, le agrego calor y después de un ratito la voy a tener a 40 grados. Después de un rato la tengo a 40 grados. ¿En qué estado está? Sigue como líquido subenfriado. Después de otro rato la puedo tener a 60 grados. ¿Cómo está? Como líquido subenfriado. Estoy todavía lejos de la temperatura de ebullición para esa presión. Así lo mismo. Bien, ¿qué pasó ahora? Conforme se transfiere calor, alcanzamos los 100 grados a una atmósfera. Ahora, esto es lo complejo conceptual, o sea, conceptualmente es súper fácil, pero pillar ese instante, ya es súper complejo. Dice, un líquido que está a punto de evaporarse se llama líquido saturado, ¿ya? Entonces, pero dice que está a punto, o sea, yo estaba transmitiéndole calor al líquido y de repente llegué a 99 grados Celsius. A una atmósfera de presión a 99 grados Celsius. Seguía agregando calor y estaba a 99,1, 99,2, 99,3, 99,4, 99,9, 100. Pero así como iba contando, 100, digo 99,9, 100, 101, 102, 103, 104, 105. O sea, pilla en este instante, por. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pilla justo este instante, sí, pilla justo ahí está. Pero cuando dijiste ahí está, ya salió la primera molécula evaporada. Cuando tú dices, ahí está, profe, esa está, ya una molécula evaporada. Y con la primera molécula evaporada, ya no es su punto de evaporación, ya no es líquido que está en su punto, a punto de evaporarse, ya empezó a evaporarse. ¿Ya? Entonces, desde un punto de vista práctico, ese es como, es más un manejable, un concepto teórico. Pero en la práctica es súper difícil agarrarse. A mí me dicen, es justo ese instante. Sí, pero la llama se la tengo puesta, amor. La llama se la tengo puesta, entonces alcanzó 100 y en un micro instante ya está en el 100,00001. ¿Ya? Entonces es más un concepto, una idea. ¿Ya? Entonces ese sería un líquido saturado. Que en la práctica casi nunca hay que agarrar el instante en que eso pasa. Pero conceptualmente sí lo podemos pensar, justo en el instante en que alcanzamos la temperatura de ebullición para esa presión, pero ninguna molécula ha alcanzado a transformarse de líquido a vapor. Por lo tanto, en ese instante es 100% líquido saturado. A eso le llamamos saturado. Justo ese instante en que tenemos los 100 y tenemos también la temperatura de ebullición. O sea, tenemos presión y temperatura de ebullición en el líquido. Ese micro instante ínfimo es un líquido saturado. ¿Qué pasa si yo le quito la vela? Baja la temperatura. 99,9999, pero no es cierto. Ahora pasó a ser, muy bien, pasó a ser subenfriado. ¿Ya? Entonces, es más que nada un concepto teórico esta cuestión, porque pillarlo no lo pilláis.
Bien, entonces eso sería líquido saturado. O sea, está en estado líquido, pero está justo a la presión y temperatura de saturación. Es decir, le agrego una microcaloría y sale una molécula lanzada. Y ahí ya el ébola comenzaría a mover. Después De ahí para arriba, o sea, con la primera molécula que se evapora, tendría a hacer fuerza para levantar el pistón. Pero lo importante es eso, en este concepto, ahí sería líquido saturado. Está justo a la presión y temperatura. Si una molécula se nos evapora, pasa a ser mezcla. Mientras ninguna molécula se evapore y esté en esa condición, es líquido saturado. Líquido 100% y saturado. Y aquí viene, ¿cierto? Aquí es donde empieza a ponerse interesante la cosa. Una vez que empieza la ebullición, el aumento de la temperatura se detiene hasta que se evapora todo el líquido. Es decir, si la presión se mantiene constante durante el proceso de cambio de fase, la temperatura también lo hará. Entonces, ¿por qué nosotros vemos la olla que todo el rato está evaporando, la olla abierta? Es porque alcanzaste los 100 y la presión atmosférica sobre el líquido, sobre la olla abierta, mantiene una atmósfera de presión. Entonces está todo el rato evaporándose a 100 porque todo el rato está sometida a una atmósfera de presión. Analicemos la olla de presión. Ahí es bonita la cosa, porque tú tienes el taponcito y entonces salen moléculas de vapor y ¿qué pasa? Ocupan el espacio libre y empiezan a generar presión. Por lo tanto, cuando tú tapaste la olla y dejaste un poquito de aire, la olla la cerraste a una atmósfera de presión. Pero a la medida que las moléculas de agua se transforman en vapor, empieza a aumentar la presión. Y si aumenta la presión por sobre una atmósfera de presión, la temperatura de ebullición sube. Ya, tranquilo, hay que suministrarle más calor para que suba a la temperatura de ebullición para esa nueva presión. Pero en cuanto vuelve a evaporar, vuelve a aumentar la presión. Entonces, como vuelve a aumentar la presión, la temperatura de ebullición vuelve a aumentar. Y así se va en escalada. ¿Lo cachan? Entonces, aumenta la presión, aumenta la temperatura de ebullición. Le suministro calor hasta que alcance esa temperatura de ebullición el líquido y el líquido vuelve a evaporar. Pero al volver a evaporar, vuelve a aumentar la presión. Luego la temperatura de saturación aumenta. Pero ¿qué tiene que pasar? El líquido necesita recibir más calor para que alcance la temperatura de saturación. Cuando alcanza la temperatura de saturación, vuelve a evaporar. Si vuelve a evaporar, vuelve a aumentar la presión de saturación. Si aumentó la presión de saturación, la nueva temperatura de saturación hay que volver a alcanzarla. Y el líquido sigue absorbiendo calor hasta que alcanza la nueva temperatura de saturación, vuelve a evaporar y vuelve a aumentar la presión. Y así nos vamos en escalada, es un continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la presión iguala, a través de la perforación, iguala la presión que ejerce el peso de la válvula, pituteo. Y ahí abre. Y al momento de abrir, libera presión. Y por eso es que la olla de presión es un buen ejemplo de esta situación. ¿Cómo te va cambiando el parámetro así? Bien, entonces dijimos, volvamos acá a la idea. Dice, acá está el ejemplo, la imagen, dice que alcancé presión y temperatura de vaporización. Empezó a evaporar. En este minuto que tengo evaporación, ¿cierto? El pistón, ustedes le ven un peso. Sabrina, estamos aquí. Aquí, mírenme aquí. Entonces, ¿ustedes ven un peso sobre el pistón? No. Entonces el peso del pistón es constante. ¿Ven que se angosta o se ensancha el pistón? No. Entonces, el peso del pistón dividido por el área del pistón le va a dar una presión constante. Mientras no le pongan nada al pistón, la presión es constante. Entonces, en la medida que se va transformando el líquido a vapor,
el pistón va levantándose porque el vapor tiene otro volumen. Entonces se levanta, pero se levanta a presión constante. Por lo tanto, este proceso corresponde a lo que se está indicando acá. Me estoy manteniendo a presión constante. Y en la medida que yo miro dentro del recipiente, tengo líquido y tengo vapor, tengo una mezcla. Tengo dos fases de la misma sustancia. Bien, entonces dice, si la presión se mantiene constante, la temperatura de vaporización también va a ser constante. Durante el proceso de ebullición, el único cambio observable es el gran aumento del volumen y una disminución constante del nivel de líquido. Hay un ejercicio por ahí, ustedes se van a olvidar de esto que acaban de leer, y si yo se los dejo así nomás, van a estar todo el día cabeceándose, si es que lo quisieran hacer. Y en realidad está basado en esto. ¿Ya? El nivel, el volumen que crece fuertemente es el del vapor. O sea, unas poquitas gotas de líquido se van a unas poquitas gotas de líquido que tienen un pequeño volumen se van a transformar en un tremendo volumen de vapor. ¿Ya? Bueno, durante el proceso de ebullición, el único cambio observable es el gran aumento de volumen. O sea, el volumen de vapor va a ir creciendo enormemente y el volumen del líquido va a irse achicando. ¿Ya? Las dos situaciones van a estar presentes al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo se iba a llamar justo en el instante? Nuevamente, la misma idea. Justo en el instante en que se evapora la última gotita de agua. Todo esto ya, de este nivel ya se evaporó, y queda la última gotita de agua. Entonces estoy ahí atento con mi microscopio, mirando la gotita, super microscopio, mirando la gotita, y justo en el instante que la última par de moléculas que estaban como agua se separan, en ese instante que se separan, tengo una atmósfera de presión y 100% y 100 de temperatura, y toda la sustancia está en la fase de vapor, justo en ese instante. Y en ese instante, solo con ese pequeño instante, se llamaría vapor saturado. ¿Qué característica tiene? Quítale el fuego en ese instante y deja que salga una microkilocaloría o una microcaloría. En ese instante que sale esa pequeña cantidad de calor, alguna molécula se va a condensar. Y ya deja de ser vapor saturado. Basta que un par de moléculas se junten y conviertan en líquido para dejar de ser vapor saturado. ¿Ya? Entonces se dice que un vapor que está a punto de condensarse se llama vapor saturado. O sea, un vapor que está a temperatura y presión de saturación. Estado 3. Una sustancia entre el estado 2 y 4 se conoce como mezcla. Aquí estamos simplemente constatando lo que ya se dijo. Si estás transformando de una fase en otra, obviamente tienes una mezcla de líquido y vapor saturado. Ya lo dijimos, ya estaba dicho, pero ahí se está reforzando simplemente esa idea. Ahora, una vez que se terminó de evaporar completamente la sustancia y tú le sigues agregando calor, va a pasar igual que los líquidos, ¿cierto? Si tú tenías a una atmósfera de presión el líquido a 30 grados y tú le agregas calor, va a pasar a 40 o a 50, pero no va a pasar nada más que aumento de temperatura. Una vez que tú transformaste todo el líquido en vapor y le sigues agregando calor, va a pasar lo mismo. Va a ser primero vapor a una atmósfera de presión a 100 grados, luego va a ser vapor a 101 grados, luego va a ser vapor a 200 grados y va a ser vapor a 300 grados. O sea, va a pasar exactamente como pasaría con el agua. Simplemente el vapor va a empezar a aumentar su temperatura, siempre y cuando la presión esté a la misma valor.
¿Cómo se llama esto? Vapor sobrecalentado. ¿Ya? O sea, la temperatura está más arriba que la temperatura de saturación. Vapor sobrecalentado, la temperatura está más arriba que la temperatura de saturación. Ahora, todas esas etapas que estábamos conversando ahí, bueno, cuando me contestan es conversación, pero cuando no me contestan es monólogo. Profe, ¿por qué aumenta el volumen? Porque tú, ¿El anterior? porque tú al aumentarle al seguir transmitiéndole calor, el calor en la teoría molecular corresponde a la energía cinética de las moléculas. ¿Y qué es la energía cinética? La energía de movimiento. Y se puede observar como velocidad. Entonces tú le estás metiendo calor, las partículas agarran más velocidad. Entonces se dispersan más rápido por el espacio. El líquido está ahí, los líquidos, las moléculas están haciendo esto así nomás. Pero tú cuando ya estás en vapor, la molécula tiene más energía. En primer lugar, como tiene más energía, hay miles de moléculas golpeando las paredes del recipiente. Y esas paredes del recipiente, una de ellas es el pistón. Entonces le estáis pegando con millones de partículas, en casos más fuertes. Se van levantando. Y porque ellas tienen más energía, corren distancias más grandes. Y tienen energía para moverse. Entonces si tú le sacas el pistón, pero ese es partículas, micropartículas que se están disparando por la energía que tienen. ¿De dónde es la energía? Ese es el calor. El calor, cuando tú lo miras microscópicamente, sería la energía cinética de la partícula. Ahora, en el caso de un sólido, las partículas tienen una energía, pero es baja. Entonces se mantienen vibrando ahí, en torno a una posición. Esta también. Entonces están los dos ahí vibrando. Agrégale calor, van a vibrar con mayor amplitud. Y va a llegar un minuto que si le sigue agregando calor, ellas van a romper su posición. Siguen vibrando, pero van a romper su posición. ¡Pum! Vibran así, se mezclan, se logran para acá, para allá, vibrando. Y eso ya es líquido. Y si tú le tiras más energía, se dispara. Entonces, esa es como la teoría molecular, así, ahora somos. Por eso ya aumenta su volumen. Entre más temperatura, aumenta el volumen de vapor. La temperatura es el grado de concentración de la energía cinética por partícula. Más energía por partícula. El calor es la suma de la energía de todas las partículas. Y la temperatura sería el nivel de energía que tiene la partícula. Por ejemplo, una partícula de agua tibia a lo mejor tendría 0,0003 joules. Pero si yo cuento todas las partículas de un vaso de agua que tienen esa energía, la sumo y me va a salir a lo mejor 20 joules. Ese sería el calor que tiene. Ahora miremos la partícula. Yo te dije 0,002 joules. Pero ahora pintémosle calor. Ahora esa partícula ya no tiene 0,002 joules, tiene 0,009 joules. Entonces sería temperatura. Pero la temperatura habla más del grado de concentración de la energía en la partícula, como promedio. Y el calor es la suma de todas las energías de todas las partículas. Entonces ahí está la diferencia. ¿Lo cachaste? Algo. Bueno, me costó hartos años revisar libros, porque todos los libros se dan cuenta de lo mismo. Buscaba lo que decía que era temperatura y hablaba del calor. Buscaba el calor y hablaba de temperatura. Quedaba lo mismo. Hasta que encontré la teoría molecular. Ahí se diferenció. Pero ese es el concepto. Bueno, dice, si ponemos esto en una gráfica, temperatura versus volumen específico, y fíjense, es importante ahora, igual tiene buen sentido que justamente Felipe haya preguntado por el volumen, porque el volumen específico es el volumen dividido por la masa. Por ejemplo, el volumen que tiene 1 kilogramo de agua, el volumen que tiene 1 kilogramo de vapor de agua, ¿ya? Y el volumen que tiene una mezcla de vapor con agua, ¿ya? De 1 kilogramo. Entonces acá me empieza a hacer una gráfica, dice, ya ok, estoy a 20 grados.
Pero si yo veo la gráfica, me dice que está a una atmósfera. Estoy a 20 grados a una atmósfera. Por lo tanto, a 30 grados, a 40 grados, a 50 grados, sigue estando en una atmósfera porque me estoy moviendo en la gráfica. Y toda la gráfica está representando a una atmósfera de presión. Entonces, a 20, 30, 40, 50, soy líquido, comprimido, subenfriado. Cuando alcance 100 grados, pero toda la gráfica representa una atmósfera de presión. Entonces, cuando alcance 100 grados y estoy en una atmósfera, entré a ser líquido saturado. Ahora, empieza el proceso de transformación. ¿Pero qué decía la materia? Que si yo me mantenía a una presión constante, la temperatura de ebullición o de saturación también va a estar constante. Entonces, como toda la gráfica, la máquina está trabajando en una atmósfera, empieza la transformación porque estoy a temperatura y presión de saturación. Por lo tanto, empiezo a transformar. Pero ¿qué pasa? Mira este eje de acá. Aquí el líquido a 20, 30, 40 se dilató un poquito. Se dilata. Pero ya cuando se empieza a transformar, empieza a disminuir así un poquito el agua, pero ese poquito de agua significó así un volumen de vapor. Entonces, a la misma temperatura de saturación y siempre a una atmósfera de presión, mi volumen específico está aumentando salvajemente. Mira, aquí de 20 a 80 aumentó eso, ¿lo ves? Pero de aquí para allá, hasta cuando me evapore completamente, cuando el líquido desaparezca y sea solo vapor, miren la tremenda expansión que se tiene de aquí para acá. Entonces, en este proceso de cambio, donde tengo mezcla de líquido saturado y vapor saturado, el aumento del volumen específico de la mezcla es tremendo. Y este punto sería ya cuando no queda líquido y solo hay vapor saturado. Y dijimos que una vez que el vapor saturado y le sigo agregando calor, lo que aparece sería el vapor sobrecalentado. Fíjense que la línea vuelve a subir la temperatura y vuelve a haber ampliación del volumen. ¿Ya? Pero tampoco a una tasa tan rápida como la que ocurre aquí, pero igual hay aumento de volumen. Entonces, esa sería la gráfica que tendríamos para una atmósfera de presión. ¿Ya? Lo que estaría pasando con las temperaturas y volumen específico de la mezcla, ¿ya? O del líquido puro, ¿cierto?, en la parte de abajo. Pero ¿y qué pasa si tenemos otra presión? ¿Qué referencia al nombre de eso? ¿A eso? Sí. ¿Qué pasa si ahora vamos haciendo el ensayo y el experimento? Perdón, primero está él. Entonces, en esta gráfica, la idea era permitirle a usted mirar el panorama completo. ¿Ya? Como dice ahí, figura y resumen, diagrama, temperatura, volumen específico. Entonces, tengo mi cilindrito, con mi pistón, con mi líquido y tengo mi llama. Estoy a una atmósfera y a 20 grados Celsius. Entonces estoy acá y es líquido, comprimido o subenfriado. Luego le sigo agregando calor y llegará un minuto que alcanzo los 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. Una atmósfera de presión 100 grados Celsius sería líquido saturado. Sigo agregando calor y en esto empieza a haber una transformación de fase. Empiezo a pasar, si mantengo la presión, se va a mantener la temperatura. Entonces empiezo a transformar el líquido en vapor. Por lo tanto, acá tengo una mezcla saturada líquido-vapor. Y sigo agregando calor. Y mientras más cerca estoy del punto 4, significa que menos agua queda y más vapor es. ¿Ya? Mientras más cerca estoy del punto 4, significa que menos agua queda y más vapor es. ¿Ya? Y si estoy más, y a la inversa, si estoy más cerca del punto 2, significa que tengo más agua y poco vapor. ¿Ya? Y si llego al punto 2, 100% agua. Y si llego al punto 4, 100% vapor. Luego, del punto 4, sigo agregando calor
y, o sea, al llegar al punto 4, perdón, sería 100% vapor a una atmósfera de 100 grados Celsius. Vapor saturado. En el punto 4, vapor saturado. Y sigo agregando calor y desde una pequeña cantidad de calor sobre esta instancia de vapor saturado se convierte en vapor sobrecalentado. Ejemplo, a una atmósfera de presión a 200 grados Celsius. A una atmósfera de presión a 300 grados Celsius. Siempre vapor sobrecalentado. Entonces, esos son los hitos importantes que nosotros tenemos que recordar de la gráfica. Por eso esta gráfica la armé yo poniendo todos los cilindritos a los costados, porque esta gráfica tiene que grabarse en tu mente. Cuando estés revisando la tabla, la gráfica en la cabeza. Ah, ya, que estoy acá, estoy allá, no estoy más allá, estoy para acá abajo. Esta cuestión sube, va horizontal, sube. Ah, si estoy acá abajo, líquido subenfriado. Si llegué al punto 2, sería líquido saturado. Si me estoy moviendo en la meseta, en la parte plana, es mezcla líquido-vapor, saturado. Si llego al punto 4, estoy en vapor saturado. Y si llego al punto 5, estoy en vapor sobrecalentado. Así, a ojos cerrados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque rápidamente tenés que ubicarte, buscar la tabla que corresponde, meterte, sumergirte en la piscina, no confundirte con los números, poner la regla, encontrar el dato. Entonces, no pierdas tiempo porque solo sacarlo, si lo haces muy alocado, puedes tomar el dato al lado. Entonces, con el concepto claro, te identificas rápidamente la tabla, rápidamente sacas el dato, estás ganando tiempo. Ya, ¿dudas respecto a esta gráfica? Pero esta gráfica resume todo ahí lo que estábamos mirando, ¿cierto? Lo que hemos estado mirando resume todo. ¿Ya? Y esta es la gráfica que tiene que estar en mi mente cuando tenga que leer el problema y solucionarlo, ¿ya? Específicamente para la extracción de datos. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, pero aquí se refuerza. Es común escuchar que el agua comienza a hervir a 100 grados Celsius. Sin embargo, en sentido estricto, decir el agua hierve a 100 grados Celsius es incorrecto. El enunciado correcto es que el agua hierve a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. Ahora, lo que vamos a poner aquí en esta imagen, ¿se acuerdan que yo le dije cuánto pesa el pistón? Den el peso que usted quiera. ¿Pesa 1 kilogramo? Perfecto, 1 kilogramo. Fuerza. 1 kilogramo fuerza, bien. 40 newtons, perfecto. ¿Cuánto es el área? No deme el diámetro, le doy el diámetro. Entonces vamos a tener fuerza dividido por área. Eso se llama tensión. Pero ¿qué pasa si ahora sobre el pistón pongo más peso? ¿Qué pasa si yo pongo más peso sobre el pistón? La presión sube. El área es la misma, pero la presión va a subir porque la fuerza es mayor. Estás llorando. ¿De qué No, de elementos de máquina, pero es para alcanzar a llegar, ¿no? Ya. Dejémoslo ahí. No, pero Vamos a terminar. Ya, no, profe, que estamos haciendo una recita. Ah. Termina acá por eso. Bueno, entonces me estaba diciendo que si yo aumento el peso, mantengo el área, obviamente estoy aumentando la presión. Por lo tanto, en base a lo que ya sabemos, aquí estaba, ahí no me confundía. 101,3, 25 kilopascales sería una atmósfera de presión. Y también se puede dar en kilogramos de fuerza particular. Bueno, pero si yo aumento la presión, ¿qué es lo que pasa? Que la temperatura de saturación aumentó. A 500 kilopascales, la temperatura de ebullición es 151,8 grados Celsius. Entonces, y eso es lo que hacemos en la olla de presión. Aumentamos la presión, pero no la aumentamos con más peso, la aumentamos con vapor. ¿Ya? Ese es para insistir en el concepto que es una duda.
¿Me pasó? ¿Viste? Tú me decís que avance y yo no le hablo una pura con la lista. Profe, lo que pasa es que el año pasado pasaba lo mismo, si iba, nosotros lo íbamos y quedamos todos fuera de la lista. Y después los perjudica a todas las empresas. Bueno, pero por eso, entonces lo dejamos hasta acá. Sí, profe. ¿Qué se enoja, profe? No, si no me enojo. Pero es que lo dejamos hasta acá. Se satura. Don Felipe Aranda. Waldo Barraza. Carla Bravo. Luis Cisterna. Leonardo Curwil. Juan Fernández. No me acuerdo de la pelea de los